Entonces, ¿cuál es la mejor CPU para creadores en 2024? ¡Feliz Año Nuevo! Y en este vídeo lo vamos a descubrir. He realizado miles de puntos de referencia. Hay algunas CPU más que probé pero que en realidad no cabían en la mesa. Entonces están allí o en alguna otra PC en algún lugar. Si te encantan los puntos de referencia, este probablemente será el mejor vídeo que verás en 2024. Porque hay muchos datos y resultados comparativos que puedes encontrar. Y es posible que quieras ponerte gafas porque hay tantas en la pantalla que es posible que ni siquiera las veas todas. ¿Busca una forma económica de obtener la licencia de sus Windows? Consulte Whokeys a través de los enlaces en la descripción del vídeo. Asegúrese de utilizar el código TN20 para obtener un 30% de descuento. Pegue la licencia en la configuración de activación y listo. Esta licencia es para Windows 10 pero puedes actualizarla a Windows 11 de forma gratuita. También ofrecen licencia de Microsoft Office 19. Utilice el mismo código TN20 para obtener un 30% de descuento. Consulte whokeys.com en la descripción del vídeo a continuación. Vamos a profundizar un poco más en ciertos flujos de trabajo porque es posible que la puntuación general no signifique cuál es la mejor CPU para usted. Hay ciertas puntuaciones subyacentes o secundarias que son mucho más importantes y de las que hablaremos en un minuto. Pero si desea comprobar alguna de las configuraciones del banco de pruebas, la dejaré en la descripción a continuación. Lo más importante a tener en cuenta aquí es que las generaciones 13 y 14 de Intel se han probado con 5600 MB transferencias por segundo y velocidad de RAM. Ryzen 7000 se probó con 5200 megatransferencias por segundo y la 12, a generación de Intel se probó con 4800 megatransferencias por segundo de velocidad de RAM. Exactamente los mismos tiempos, exactamente el mismo kit de Ariete en realidad, solo que se ha reducido la frecuencia de la velocidad. Y la razón por la que hice esto es para coincidir con el IMC de la especificación real de la CPU. Ahora bien, el mundo real es que lo más probable es que puedas ejecutar todas estas CPU a una velocidad mucho mayor. Ryzen más de 6000, Intel más de 7000, duodécima generación más de 5000, etc. Puede que tú tampoco lo entiendas. Y cuanto mejor sea el IMC, más RAM admitirá en términos de capacidad. Entonces, si está ejecutando 4 dispositivos, por ejemplo, es mucho más probable que obtenga XMP o una velocidad de RAM más rápida en la 14, a generación en comparación con el Ryzen 7. O decimotercera o duodécima generación, por ejemplo, en Intel. Entonces, para reflejar realmente algunos de estos resultados de velocidad de memoria e IMC, probé la velocidad de la memoria RAM de acuerdo con las especificaciones. Si quieres vivir tu vida al límite, no dudes en probar 8000 megatransferencias por segundo de RAM o incluso más. Pero como creador queremos jugar de forma segura y sólida. Entonces, primero veremos el renderizado de la CPU, tareas solo de la CPU. Y aquí estamos usando partituras de uno o varios núcleos Cinebench R24 o Cinebench R24. En primer lugar, esta puntuación central única representa a las personas que hacen muchas cosas en tareas activas reales. No solo en las aplicaciones Cinebench o Cinema 4D, sino que también refleja la rapidez del sistema operativo al realizar muchas tareas simples o con pocos subprocesos, como trabajar con fotos y videos, etc. Cuanto mayor sea la puntuación de un solo núcleo, mejor será. Y, curiosamente, la puntuación más alta aquí ni siquiera es una PC ni ninguna de estas CPU. En realidad, es Apple M3 Max, lo cual es absolutamente una locura. Puede ver que es alrededor de un 4% más rápido que la velocidad de un solo núcleo más rápida que podemos obtener en Intel, que es de 6 GHz en el 14900K. Puedes ver que baja bastante hasta 14700K, que es aproximadamente un 10% más lento que el M3 Max. Entonces tenemos el 12700K y luego detrás del 13700K tenemos un montón de CPU hasta el 12700K, como se puede ver allí. Entonces, todas estas CPU funcionan con una diferencia del 10% entre sí, por lo que no hay mucha diferencia. Especialmente el grupo intermedio donde los antiguos Ryzen 7000 son muy similares y el 14600K también está por ahí, así que eso es todo. Los únicos bits que se quedaron cortos son el 12600K y luego el Threadripper 5000 que está en la arquitectura Zen 3, que tiene velocidades de un solo núcleo mucho más bajas y eso es lo que podemos ver en las CPU Ryzen 5000.
Pero pasemos al rendimiento multinúcleo en Cinebench R24 y aquí esto representa a las personas que renderizan con CPU, por ejemplo, trabajando con Cinema 4D. Así que este Cinebench no es simplemente un punto de referencia sintético. Las personas que trabajan en Cinema 4D o Blender, de las que hablaremos en un momento también, o V-Ray o algunas tareas de subprocesos múltiples en una CPU, para eso es esto aquí. Y aquí puedes ver que tan pronto como tenemos Threadripper en el nombre de la CPU, nos lleva a otro nivel. El Threadripper 7980X es absolutamente una locura y luego el 5995WX, que es la última generación de 64 núcleos, es aproximadamente un 25% más lento y luego el 14900K, que tiene 24 núcleos. Sé que no todos son núcleos P, pero es aproximadamente un 60% más lento que el Threadripper 7980X. Y puede ver aquí que vamos a reducir de manera bastante uniforme todas estas CPU, cualquiera que tenga, cuanto más núcleos tenga, mejor. Además, si son P-núcleos de subprocesos múltiples, realmente aquí podemos utilizar todo esto. Punto. Pero puedes ver que incluso el M3 Max de Apple es bastante impresionante, en realidad está a la par con el 13700K, un poco más bajo que el 14700K, un pequeño porcentaje, pero de todos modos es bastante impresionante porque es una CPU de computadora portátil. Ahora Peugeot Bench para Adobe Photoshop y aquí tenemos muchas de estas CPU. No he incluido a Apple en este caso, si desea ver cómo se desempeña Apple allí, le recomendamos que consulte el vídeo de Apple vs Intel donde profundizamos más en eso. Punto. En primer lugar, una nota similar a la de que en el gráfico superior se pueden ver dos 14900K, la parte superior del gráfico es 14900K con una velocidad de RAM de 64 megatransferencias por segundo y luego el segundo tiene 5600 megatransferencias por segundo solo para mostrar cuáles son algunas de los aumentos de rendimiento que usted sabe que puede obtener cuando tener una memoria RAM más rápida con la CPU más rápida posible, por lo que obtenemos un 6% adicional o algo así 5-6% cuando la memoria RAM es más rápida, así que para que sepas que eso es lo que puedes esperar cuando vas más rápido también. Entonces, en Photoshop podemos ver que las CPU Intel realmente funcionan mucho mejor que las CPU Ryzen. El Ryzen 7700X está aproximadamente a la par con el 14600K, lo cual es bastante impresionante porque el i5 es más rápido que cualquiera de los Ryzen 9 o algo así, pero tenga en cuenta que el Ryzen 7000 en realidad compitió con la 12A generación, no con la 13A generación o ni siquiera con la 14A generación. Hasta ahora no tenemos CPU nuevas de AMD, pero es muy impresionante lo que Intel puede hacer por el precio y se puede ver que las CPU de 12A generación en realidad son un poco más bajas allí y el 12900K es un poco más bajo que el 14600K probablemente debido al aumento real del rendimiento de las CPU. Curiosamente, la CPU Threadripper está justo en la parte inferior porque simplemente no sé qué hacer con 64 núcleos aquí y el de 32 núcleos en realidad funciona mejor, así que si estás buscando el mejor rendimiento en Photoshop con un Ryzen 7 o 9 o Intel i7 o i5 son en realidad la mejor opción para usted, pero aquí puede ver las puntuaciones generales. Ahora bien, esto no es todo lo que se probó en esta puntuación de Puyi Bench, también hay puntuación de GPU, puntuación general y puntuación de filtro. Tenga en cuenta que la puntuación de GPU probablemente del resto de este año desaparecerá porque se retira de allí. La puntuación general y la puntuación del filtro también puedes ver estas estadísticas en la pantalla si quieres profundizar un poco más allí y puedes ver que no siempre están exactamente en el mismo rango, por ejemplo, si miramos un puntaje general. Puntaje, puede ver que el Threadripper 7970X tiene un puntaje mucho más alto que cualquiera de estos, como algunas CPU por encima de ellos, etc., para que pueda profundizar un poco más en los puntos de referencia si pausa el vídeo y puede ver estos puntajes en el pantalla. Pasando a Lightroom Classic, quiero hacer una pequeña nota aquí. Si ve algunos puntos de referencia en línea de que las personas que prueban Lightroom y no Lightroom Classic, esos puntos de referencia no son realmente comparables porque Lightroom, la versión no clásica, en realidad utiliza una edición basada en la nube. Lo que significa que gran parte del rendimiento de la edición de fotografías depende de la velocidad de su conexión a Internet, pero en Lightroom Classic todo sucede localmente, por lo que podemos probar qué tan bueno es el sistema para que usted lo sepa. Entonces aquí podemos ver que tener más núcleos tiene sentido y estamos viendo los puntajes generales aquí, el mejor es 14900K y tenga en cuenta que el superior total es 4900K con la velocidad de RAM más rápida para que pueda obtener un poco más de más rendimiento y alrededor del 5% es lo que podemos ver aquí en comparación con los 5600 megatransits por segundo, por lo que una RAM más rápida también marca la diferencia aquí porque se usa mucha RAM. Pero Threadripper también está ahí arriba porque cuando exportas por lotes o juntas algo, también es bastante bueno. Ahora Intel nuevamente está funcionando un poco mejor que cualquiera de los chips Ryzen aquí en Lightroom Classic.
Curiosamente, el Intel Xeon también está en algún lugar en la parte superior debido al rendimiento de múltiples núcleos. El núcleo único no es tan bueno como puede. Veremos en un momento algunas de las tareas activas, pero el Ryzen 7950X es aproximadamente un 5% más lento que el 13700K, lo que nuevamente es bastante impresionante por el precio de las CPU Intel. Ahora siéntase libre de pausarlo y profundizar en algunos de estos puntos de referencia aquí o en algunas de estas puntuaciones para que pueda probarlo usted mismo. Esta fue la puntuación general, pero también hay puntuaciones activas y pasivas y, dependiendo de su CPU y de su flujo de trabajo, es posible que desee una u otra porque la puntuación pasiva es cuando exportamos o juntamos muchas fotos, exportamos fotos y creamos panoramas juntos haciendo tareas pasivas en las que no estás trabajando activamente en una foto. Dependiendo de tu CPU podría ser mejor. Por ejemplo, el Threadripper 7980X tiene la mejor puntuación activa allí, como puedes ver, incluso mejor que el 14900K con una RAM más rápida. Entonces, aquí puede ver la puntuación general de la versión Lightroom Classic, la versión PugetBench, la puntuación activa y la puntuación pasiva en todas estas CPUs si desea probarlas con la suya o algo de esto y consultar la configuración del banco de pruebas en la descripción a continuación si lo desea. Para ver qué RAM estaba usando o algo así. Con esto concluye la edición de fotos y, como puede ver aquí, lo más probable es que las CPU Intel estén funcionando un poco mejor solo por el rendimiento de un solo núcleo y tal vez estén más optimizadas para eso. Ahora bien, no estoy diciendo que las CPU Ryzen sean peores, pero probablemente las Ryzen 9, debido a que tienen más núcleos, realmente no te brindan tanto aumento de rendimiento a menos que estés en Lightroom Classic, donde realmente exportas muchas fotos y las juntas. Pero para tareas ligeramente complicadas, incluso un Ryzen 7 o Ryzen 5 o Intel i5 i7 es una buena opción para usted como editor de fotografías. Probablemente me inclinaría hacia el lado de Intel porque si estás editando un poco más de vídeo, puedes ver en un momento que también será mejor en ese, especialmente debido a la iGPU interna, pero al mismo tiempo Ryzen lo hace. Tiene el potencial de ser una plataforma con soporte por más tiempo, es posible que obtenga más actualizaciones de la plataforma Ryzen dependiendo de si es ese tipo de persona que simplemente actualizaría la CPU y actualizaría la plataforma o simplemente le gustaría cobrar algo determinado por su sistema. Y luego actualizar otros 5 años después o algo así. Pasando a Adobe Premiere Pro, aquí podemos ver PugetBench 0,98 para Premiere Pro 23,6 y el mejor es nuevamente el Intel 14900K con RAM rápida. Ahora puede ver que la parte superior de las CPU en realidad está distribuida uniformemente entre las variantes de 14900K, 3900K y Threadripper de 64 y 32 núcleos. Se están desempeñando de manera muy similar en la puntuación general ampliada. Hay mucho más que verás en un minuto y se vuelve un poco más complicado, pero aquí puedes ver las puntuaciones generales si solo tomamos el rendimiento general de todo lo que están realizando de manera muy similar, lo cual es muy impresionante para estos CPU Intel que cuestan una fracción del precio de estos Threadrippers que son a menudo 10 veces más caros que estos. Entonces, dependiendo de lo que estés haciendo, tener un Intel podría ser una buena opción. Curiosamente, el Ryzen 7950X está en algún punto intermedio, todavía un poco más lento que el 13700K y un poco más rápido que el 12900K. Pero si miras desde el 7900X hasta 12900K, entonces todas estas CPU están dentro de un pequeño porcentaje entre sí y funcionan de manera muy similar, lo cual es interesante. Incluso los Threadrippers de la generación anterior funcionan aproximadamente igual que el 14600K, lo cual es interesante. No en todos los aspectos, pero ahí está. Entonces esa fue la puntuación general extendida, pero lo que pueden ver en la pantalla ahora son los resultados completos de las pruebas comparativas y allí pueden ver el GOP largo general estándar, la puntuación intracuadro, la puntuación sin procesar, los efectos de GPU, las puntuaciones estándar y extendidas. Ahora bien, si no sabes exactamente qué significan, qué es GOP largo, qué es un intracuadro, qué es una partitura sin procesar y cómo funciona esto realmente con tu flujo de trabajo, te recomiendo que consultes mi entrevista y podcast con Matt Bach de Puget. Sistemas que realmente crearon todos estos puntos de referencia y profundizamos un poco más en cómo el hardware utiliza el software y, dependiendo de su flujo de trabajo, puede ver uno de estos resultados aquí y son mucho más relevantes que la puntuación general. Entonces, si está trabajando con GOP largo o intracuadro o sin formato, simplemente mire esa puntuación aquí, la puntuación general no importa. El puntaje general es solo una combinación de todos estos juntos para que lo sepas. Por ejemplo, si miramos el puntaje intracuadro, puedes ver que el núcleo Threadripper 7970x32 es el más rápido del grupo aquí. Entonces, si estás trabajando con eso, tal vez quieras usar ese si estás usando ProRes o algo así, pero si estás usando GOP largo como H o 264 o 5, entonces los chips Intel con iGPU son mucho mejores. Por ejemplo,
puedo ver que el Threadripper 7970X es en realidad más lento que un 12900K14600K en puntaje GOP largo, así que profundice un poco más en estos puntajes, en realidad solo un poco más rápido que el 12600K, lo cual es interesante, solo que la iGPU le brinda un rendimiento de Intel QuickSync mucho mejor allí y, curiosamente, dependiendo de su CPU, la puntuación de los efectos de la GPU también puede importar. Aunque estoy usando exactamente la misma GPU para todas estas CPU, puede ver que hay una diferencia en la puntuación de los efectos de la GPU, por lo que probablemente se deba a la única rendimiento central y qué tan rápida es la RAM en general. El sistema es que no tienen que esperar a que se complete la GPU o que se complete el resto de la GPU y otros sistemas cuando estamos haciendo efectos de GPU, por lo que también es un análisis interesante aquí, así que siéntete libre de profundizar en estos resultados allí. Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios a continuación. Pasando a After Effects, y aquí nuevamente podemos ver que tener una ROM más rápida hace una diferencia que realmente nos impulsa del segundo lugar al primer lugar, y el 7950X es realmente bueno para After Effects y lo verás en un momento. Cuando profundizamos más, la puntuación de seguimiento de las CPU Ryzen, por alguna razón, es absolutamente una locura, pero si tienes una RAM más rápida, 14900K es un poco mejor, por lo que esta es la puntuación general y puedes ver que incluso tener un Threadripper aquí no funciona. La puntuación general hace una gran diferencia, pero en su flujo de trabajo, la vista previa de la RAM puede ser lo más importante que realmente tiene. Tener más RAM y poder almacenar en caché gran parte de esto, conoce su proyecto en la RAM para obtener una vista previa, lo que podría ser más importante que de hecho. Cualquiera de las otras cosas, porque esperar a que sepas saturar la RAM y vaciarla puede ser un proceso mucho más lento que simplemente tener una CPU más lenta pero más RAM, si eso tiene sentido. Recomiendo encarecidamente revisar nuevamente el podcast de PugetBank donde hablamos un poco más sobre eso y Matt lo explica muy bien. Entonces, si observa todos los puntajes aquí, el puntaje de múltiples núcleos, que es el renderizado de GPU, donde en realidad podemos usar el renderizado de múltiples fotogramas y el renderizado de múltiples núcleos que tomamos, puede ver que cuantos más núcleos tenga, mejor. Nuevamente, el Threadripper de 64 núcleos es en realidad más lento que el Threadripper de 32 núcleos, por lo que tener el de 32 núcleos podría tener un poco más de sentido para usted. Allí, como puede ver la puntuación de seguimiento allí, si observa las CPU Ryzen que 7950X son considerablemente más rápidas que cualquiera de los chips Intel allí, no estoy seguro de por qué el seguimiento también debería realizarse en un solo núcleo, pero tal vez esto sea debido al caché de la CPU, no estoy seguro de que funcione mucho mejor en las CPU Ryzen. Entonces, si estás trabajando con After Effects, echa un vistazo a estas partituras y sabrás cuál es mejor para ti. Pasando a PugetBank para DaVinci Resolve Studio, y esta es la versión 18,6 de DaVinci Resolve que estaba probando, podemos ver que Intel 14900K ya no es la CPU más rápida, por lo que esta es la puntuación general ampliada y se puede ver que el Threadripper de 32 núcleos es el mejor. Curiosamente, es mucho más rápido que el Threadripper de 64 núcleos, por lo que DaVinci Resolve, al menos esta versión de DaVinci Resolve, no puede utilizar todos los 64 núcleos y no sabe qué hacer con él. Las CPU Intel están justo en la parte superior, si tienes más núcleos, puedes ver que generalmente funcionan un poco mejor. 13700K es un poco reducido, entonces tenemos todos los Ryzen casi exactamente iguales, así que si tienes 8, 12 o 16 núcleos parecen funcionar prácticamente igual en este DaVinci Resolve. Puedes ver que están dentro del 1% entre sí, por lo que no tiene sentido tener más de 8 núcleos en DaVinci Resolve si estás usando el sistema Ryzen aquí. Probablemente todavía usaría 13700K porque puedo ver un poco mejor, un poco más rápido y así sucesivamente. Luego, tenemos otro grupo de CPU de 14700K a 13600K y tienen un rendimiento más o menos igual. Y luego tenemos el resto de las CPU en la parte inferior, pero eso no es todo, por lo que si observa las puntuaciones de referencia completas, todos los efectos de GPU extendidos estándar de 4K, 8K y las puntuaciones de Fusion que puede ver dependiendo de su CPU, puede si quieres uno u otro. Por ejemplo, el Threadripper 32 Core 7970X no es muy bueno en Fusion, es un poco más lento que el 14900K, por ejemplo. Y parece que a Fusion le gusta el rendimiento de un solo núcleo. Cuanto mejor sea el núcleo, mejor funcionará allí. Y todos los efectos de la GPU son más o menos iguales, excepto 14700K. Por alguna razón, los efectos de la GPU de 14700K son realmente un poco más lentos. No sé por qué exactamente la misma GPU, ni idea de por qué. Y dependiendo de si está usando puntuaciones de medios de 4K u 8K, también puede ver las diferencias aquí, pero con los 32 núcleos, puede ver medios de 8K si usa medios de 8K que son bastante más rápidos que el resto.
Ahora pasemos a Blender y aquí es donde probablemente quieras ponerte las gafas porque agregué muchas más CPU aquí que puedes ver. Hay muchas CPU de portátiles y muchas CPU similares de generaciones anteriores, por lo que realmente puedes ver lo que sucede en el renderizado de Blender y lo que está sucediendo. Y lo que podemos ver es que el Threadripper 7980X crece mucho más rápido que cualquier otra cosa. Todos los Threadrippers y Xeons que les gustan dominan absolutamente la parte superior de la tabla mucho más rápido. Luego, en primer lugar en CPU normales con plataforma de escritorio normal, vemos 7950X y es muy similar al 13900K y al 5965WX y puedes ver que el 14900K es ligeramente más lento que el 13900K y eso es un fenómeno extraño. Cuando estuve probando esto y debido a que me tomó como un año entero probar todas estas CPU y algunas de ellas ya no las tengo y Blender actualizó esta versión a 13900K, creo que estaba usando Blender 3,6 pero luego 14900K estaba usando Blender 3,9 o 4,0 y las versiones más nuevas de Blender, por alguna razón, en realidad funcionan más lentamente que las versiones anteriores. Entonces, para que sepas, hay una pequeña combinación de algunos de estos, por lo que si ves una CPU más nueva que se lanzó en una versión más nueva, por ejemplo, 14900K en comparación con 13900K, entonces los resultados en el mundo real se intercambiarían, pero solo para darte una idea de todo lo que está pasando. Cuantos más núcleos tengas en Blender, generalmente mejor será, así que si algo está muy fuera de control aquí, te recomiendo encarecidamente que te relaciones con Cinebench R24, donde puedes ver la puntuación de múltiples núcleos y aquí también. Incluso hay algunos de los Reasons con un overdrive de precisión habilitado para ver cuál es mejor y cuál es peor. El M3 Max y el M1 Ultra con CPU de 20 núcleos también se pueden ver allí, aproximadamente lo mismo que 13.900 kilosegundos. Ahora depende de la escena, cómo funciona el renderizado de la CPU, el monstruo y la máquina de discos según las escenas del aula, a veces una es mejor que la otra, así que dejaré todas estas aquí también y probablemente quieras pausar esto como puedes ver. Hay un montón de resultados en la pantalla y no dudes en echar un vistazo para ver cuál es mejor que el otro, pero básicamente ese es el indicado. Y, por último, V-Ray es muy similar a todas las demás pruebas de renderizado de CPU, cuantos más núcleos tengas, mejor será y sabes que ciertas generaciones comenzarían a superponerse allí, pero puedes ver muchos puntajes diferentes, también puedes ver Intel. Xeon 3475X, este de aquí, es una CPU de 36 núcleos y con overclocking, ¿cuánto sabes aumentar? Si obtenemos rendimiento, puede ver aproximadamente un 5% adicional de rendimiento allí y nuevamente, hay un montón de CPU aquí que, si desea verificar, consulte y los Threadrippers nuevamente funcionan mucho mejor que otras CPU y luego el 7950X es un poco mejor que el 13900K y el 14900K, por ejemplo. Entonces aquí están todos los resultados y espero que esto haya sido útil para usted. Dependiendo de su flujo de trabajo, es posible que desee elegir uno u otro y ver cuál es el mejor. A veces, pagar más por la CPU o la plataforma en realidad no te brinda más rendimiento, así que piensa realmente en tu flujo de trabajo, pero aquí puedes ver todos los resultados de los miles de puntos de referencia que he realizado durante todo este año y todos los resultados aquí no lo son. Solo un punto de referencia, los puntos de referencia se han realizado al menos 5 veces, a veces 10 veces en el promedio para que realmente podamos ver cuál es un resultado preciso, por lo que no tengo uno allí o otro allí, así que si crees que debería agregar o cualquier otra cosa que te gustaría ver, me encantaría saber de ti en la descripción. A continuación, si desea respaldar el canal, consulte tecno.com, solo mercadería o la guía de construcción gratuita de PC, construya usted mismo la mejor PC rentable y ahorre dinero. Gracias a todos por mirar y nos vemos pronto. Adiós.